Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. El licenciado Gordillo es el director de Estudios Económicos de Cibanco. Como siempre voy a empezar platicando un poco de cómo estuvieron los mercados en la semana. La verdad fue una semana de tono realmente positivo, no para echar las campanas a volar, pero prácticamente todas las bolsas del mundo estuvieron en números negros con algunas excepciones. El Nikkei tuvo un alza muy impresionante del 4.26%, Shanghai es de los pocos índices perdedores con 0.66%, el Eurostock 600 se incrementó su rendimiento en 1.11, el Dow más 0.83, Standard Poor's también números negros con 0.73, Nasdaq un crecimiento pequeñito de 0.38 y la bolsa mexicana sigue con una mala racha de menos 0.77. El peso, en contra de todo lo anterior, sí ganó terreno con respecto al dólar en 1.22% y el euro se siguió deteriorando un cuartito de punto. La semana estuvo llena de noticias de carácter económico, sin embargo, lo más relevante se vivió en el fin de semana con algo que nadie tenía en la mente y fue el tema de la guerra entre Israel y Hamas o el ataque artero de Hamas a Israel. En la semana hubo datos muy importantes, salió la inflación de México, la de Estados Unidos, y son temas que vamos a comentar más adelante. Pero bueno, primero vamos a empezar con el conflicto bélico. Realmente nos sorprendió, es un horror desde el punto de vista humano, pero bueno, nos toca a nosotros analizar las repercusiones de carácter económico. En primer lugar, sí, la reacción de los mercados fue negativa. Las bolsas se pusieron, o por lo menos los futuros de las bolsas se pusieron en rojo. El tipo de cambio se depreció, el peso, el interés de los treasuries o el rendimiento de los treasuries de 10 años se incrementó. En fin, todos los mercados se desordenaron. Pero este desorden duró muy poco tiempo. El mismo lunes a media jornada ya se habían corregido los mercados y tuvimos cierres muy positivos en las bolsas alrededor prácticamente de todo el mundo. Yo lo que tengo la impresión es que después del shock inicial de la noticia, bueno, pues los inversionistas han considerado hasta ahora que el tema es un conflicto de carácter regional. Ayudó mucho a que no hubiera grandes cambios en los mercados, que en el conflicto no esté involucrado ninguno de los grandes países productores de petróleo. Los mismos Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, no han involucrado a Irán en el tema ni de la planeación ni de la ayuda estratégica que seguramente o que pudieron haber ofrecido a los de Hamas, y entonces el conflicto se ha mantenido, pues así como decía yo al principio, a nivel realmente regional. Y por ahí me gustaría empezar. Jorge, ¿tú qué opinas de esto y las repercusiones económicas que eventualmente tuvo o puede llegar a tener el conflicto? Sí, gracias Manuel, saludos a todos. Sí, efectivamente, la reacción del mercado se ve un tanto fría. Esperábamos una reacción más preocupante. La situación es bastante grave. Lo que vimos todos en las noticias fue algo horrendo. Todo guerra es mala. Y bueno, lo que el mercado en un principio quiere olvidar o quiere nada más fijarse es que no le repercutan los precios de los principales productos commodities y que no se vea esto amenazado en el contexto geopolítico actual. Sin embargo, sí tiene una relevancia geopolítica
que hay que tener en cuenta y que hay que considerar. La situación geopolítica en el mundo se ha complicado, esto ya escaló a otro nivel, hay una clara división, una clara pelea entre el Occidente y el Medio Oriente, entre el Occidente y Rusia, entre el Occidente y China. Entonces, estas situaciones aumentan la tensión que podrían afectarnos en el mediano plazo a todos en cuestión de inversión. Todavía no hay manera de saber si los países colindantes eh, este, con, con Palestina se unen a favor o en contra de Israel. Esto hay que nomás tenerlo con cuidado. Yo creo que algo que es muy afortunado, por lo menos hasta ahora, es que tanto China como Rusia se hayan mantenido en la neutralidad, ¿no? Evidentemente no apoyan las acciones de Occidente, pero bueno, el hecho de que se mantengan neutrales, bueno, ojalá y eso se quede de ese tamaño, ¿no? Porque entonces sí, el conflicto se podría poner peor. Pero bueno, vamos a tener que estar atentos a esto porque realmente no se puede decir que ya es un caso absolutamente resuelto. En la semana tuvimos el dato de la inflación en Estados Unidos. Desde mi punto de vista fue una noticia bastante neutral. La inflación nominal permaneció en el mismo nivel, 3.7%, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente no avanzó el progreso. Sin embargo, la buena noticia fue que la inflación subyacente sí bajó del 4.3 al 4.1%. Al principio, las bolsas en Estados Unidos y en el mundo lo asimilaron razonablemente bien, pero luego el mercado se descompuso. Pero también se descompuso porque el rendimiento de los treasuries de 10 años, que había caído cuando se anunció el conflicto de Israel con Hamas, digo, la tasa de interés o el rendimiento de los treasuries bajó cerca de 14 o 15 puntos de un jalón el mismo lunes. Y lo que sucedió el jueves es que, bueno, pues regresó el rendimiento a los mismos niveles donde estaba antes del conflicto, en niveles de 4.70, ¿no? Había llegado a 4.55 y se volvió a subir a 4.70 y esto fastidió el comportamiento de las bolsas. Hoy vuelve a bajar, perdón, en el cierre de semana vuelven a bajar el rendimiento de los treasuries. Es una enorme incertidumbre la que existe en ese mercado. Pero bueno, el dato de la inflación, al final los mercados no lo vieron bien, aunque al principio así fuera, y a mí me gustaría que tú pudieras ahondar tus comentarios sobre esto, Jorge. Sí, claro, más o menos como lo comentas. El mercado se asusta con el tema geopolítico, pero nos ayuda comentarios de funcionarios de la Fed que en las semanas anteriores habían sido muy hawkish diciendo que había necesidad de seguir aumentando tasas de interés y que las tasas permanecerían altas mucho tiempo. Ahora fueron un poco más tranquilos, dijeron, a lo mejor con datos buenos de inflación en los últimos meses del año, a lo mejor es suficiente como para no aumentar ya más la tasa de interés, a lo mejor estamos en buen camino. Esto cambió completamente el sentimiento del mercado que estaba muy defensivo en las semanas anteriores y por eso vimos una corrección en los mercados el lunes, martes y miércoles. Sale el dato de inflación por arriba de lo esperado, nos asusta un poco, se vuelve a presionar, pero ya cuando lo desmenuzamos un poquito el dato de inflación, resulta que la presión se dio en gasolinas, en rentas, propiedades, situaciones que son coyunturales, que pueden mejorar en los próximos meses y no necesariamente están reflejando una presión, un calentamiento de la economía. Entonces el mercado cierra la semana de manera positiva. Esas son buenas noticias. Parece que la Fed todavía tiene posibilidades de no apretar tanto más su política monetaria. Y comentamos esto la semana pasada, decíamos, acuérdense que lo que está diciendo la Fed no está escrito en papel, va a depender mucho de los datos, va a depender mucho del sentimiento del mercado y lo que esté pasando en el mundo. Pues así es. Yo cuando veo los futuros
en los mercados de dinero principalmente y de tasas de interés en Wall Street. Bueno, pues la expectativa de Wall Street es que la tasa no va a subir ni en noviembre ni en diciembre, ¿no? Y sí, le doy un enorme valor a lo que tú dices, que fue el cambio de discurso. Para mí eso fue quizá lo más importante, más que los números, el que haya cambiado de tono la Reserva Federal, creo que puede ayudar a que finalmente estemos viendo el final del ciclo de alza en las tasas de interés en ese país. Pero también salió la inflación de México, ¿no? Y el dato me parece que fue bastante bueno. La inflación nominal trae una caída del 4.6 al 4.4 y la subyacente del 6.02 al 5.7. 5.7 sigue siendo muy alto y es lo que mantiene a Banxico con esa tasa de referencia de 11.25, pero la tendencia es correcta. Me gusta lo que estoy viendo y la verdad, yo sigo insistiendo en que hay margen para que Banxico pudiera bajar, aunque sea un cuartito de punto de aquí a diciembre, ¿no? Creo que no lo va a hacer, pero la puerta está abierta, ¿no? ¿Qué opinas tú, mi querido Jorge? Ya se nos acabó el tiempo. Sí, efectivamente, la inflación se está acercando al rango que desea el Banco de México, que es abajo del 4%. Ya nos acercamos, ya el argumento que dices ya es válido, hay que discutir la posibilidad de ya empezar a cambiar el ciclo de tasas de interés. El problema viene que en la inflación de octubre y noviembre, que quizá veamos lo que pasó con Estados Unidos, que rebote un poquito la inflación del 4.3, 4.4 al 4.5, 4.6. Por temas estadísticos. Entonces, habrá que pasar esos momentos y ver cómo la inflación efectivamente siga bajando al 4%, quizá para el dato de enero o de diciembre o enero. Entonces, por eso la expectativa de que Banxico pueda empezar a bajar tasas de interés para la mayoría de los analistas está en el primer trimestre del año que entra. Pues Jorge, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.